el yogur, ¿sí o no? Claro, el yogur no genera etanol, obviamente no. Y CO2, tampoco. Pero ácido sí, ¿sí? El chucrut, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que está fermentando? ¿Cómo te das cuenta que fermenta? ¿Genera CO2? Sí, genera algo de CO2, pero ¿cómo te das cuenta que se está fermentando? Por el olor. Por el No, no, ácido. el ácido, sí o no. El Ah, olor ácido, así tipo vinagre, sí. Y si lo pruebas también, ¿no? Así como ese día lo probé, se prueba, se siente ácido, sí o no. Se siente ácido, sí. Se siente como si a esa col le hubieses agregado un poco de vinagre, ¿no? Sí, entonces la fermentación genera todo eso. Y bueno, estos componentes tienen un efecto, como dice aquí, conservante, ¿no? Los ácidos, el etanol, el CO2 no tanto, ¿no? Pero más los ácidos, el etanol tienen un efecto conservante, ¿sí? Evitan, controlan el crecimiento de otro tipo de microorganismos, ¿no? Que sean patógenos o alterantes. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que algún microorganismo del ambiente que no sea benéfico, ¿no? Que no sea estos que fermentan, sino un patógeno, cae por ahí, como que no va a crecer, difícil que crezca, que se desarrolle. ¿Por qué? Porque el ácido, el etanol, evita su crecimiento, ¿sí? No toda la glucosa, no toda la glucosa del alimento termina por gastarse, por decirse así, ¿no? Siempre va a quedar algo, ¿no? ¿Sí? Cuando se hace el yogur, no toda la lactosa se transforma y se convierte en ácido láctico, una parte siempre va a quedar. ¿Hay cambios en las características organoléctricas? Claro, ¿no? Claro, o sea, porque el yogur tiene un aroma, un sabor diferente a la leche, ¿no? Porque en la fermentación, ¿qué se ha producido? Como dice aquí, ve, diacetilo, acetaldehídos, por ejemplo, ¿no? Sí, este acetaldehído, este diacetilo dan aromas, sabores distintos, ¿no? Por eso el yogur tiene un sabor diferente al de la leche, ¿no? Entonces, la textura, la consistencia es distinta, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eh, el producto final de la fermentación, ¿sí? El producto final de la fermentación no solo hace que ganes en componentes que conservan el alimento, ¿no? Como ácidos, alcohol, sino también ganas en sustancias que dan aromas, sabores, texturas, consistencias diferentes, ¿no? Al alimento. Entonces, esa es la otra ventaja. Claro, esto es redundar un poco en lo que dije hace rato, ¿no? O sea, tener un alimento fermentado dice mejora la inocuidad del alimento, claro, porque eh, tú tienes, por ejemplo, el caso del repollo, ¿no? El caso de la col. Esa col tú la puedes conservar en forma de chucrut, ¿no? No te va a durar obviamente años, ¿no? Pero la puedes conservar algunas semanas o incluso algunos meses, ¿no? De esa forma, porque el ácido que tiene, ¿sí? Esos componentes nuevos que tiene, evitan el crecimiento de otro tipo de microorganismos, ¿no? Que terminen por descomponerme el alimento, por decirlo así, ¿sí? Ahora, ¿qué componentes tiene, ¿no? Vamos aquí a detallar un poco, miren, qué componentes tienen esos alimentos fermentados presentes en el yogur, en el queso, en el kefir, en el chucrut, en el vino, en los alimentos fermentados a base de soya, o sea, ¿qué es lo que contiene? O sea, ¿qué sustancias inhibitorias contiene? Como dice aquí, ácido láctico, miren, puede ser ácido acético, ¿sí? Puede ser ácido acético, el caso, por ejemplo, del vinagre, ¿sí? Puede ser ácido fórmico, ácido propiónico que está en el vino, puede haber algo de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también es un agente, eh, digamos, que impide el crecimiento de microorganismos. El mismo diacetilo, miren, el etanol, ¿sí? Incluso pueden generarse otros antimicrobianos, ¿no? Como la reuterina o las bactericidas. O sea, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que un alimento fermentado puede tener
alimento origen, ¿no? O sea, hay mucha gente que le gusta más los quesos y el yogur que la misma leche, ¿no? Hay gente que le gusta tal vez más el vino que comer las mismas uvas, yo qué sé, ¿no? Eh, es un poco subjetivo también, no necesariamente aplica en todo, ¿no? Pero, o sea, le da al alimento otras características organolépticas, ¿no? Distintas, que lo hacen incluso más apetecible muchas veces. También puede mejorar el valor nutricional, ¿no? Porque los mismos microorganismos benéficos, los probióticos, como les expliqué esa vez en la práctica, también pueden sintetizar algunos tipos de vitaminas, ¿no? Del complejo B, la C, por ejemplo, o incluso antioxidantes, ¿no? O sea, ese día comentamos, ¿no? Los mismos probióticos, o sea, esos mismos microorganismos presentes en los fermentos, sobre todo en chucrut, en yogur, por ahí, en los derivados de la soya, esos mismos probióticos en sí ya, entre comillas, son como alimentos, no son como, vamos a ponerlas así entre comillas, como si fueran nutrientes, ¿no? Porque cuando entran tienen un efecto benéfico en el intestino, pero esos mismos microorganismos pueden, como dice aquí el texto, sintetizar, formar, ¿no? Vitaminas. Una de las clásicas es la fermentación alcohólica o también llamada fermentación etanólica. Vamos a hacerlo simple, ¿sí? A ver, eh, yo tengo mosto, ¿ya? Yo tengo mosto de uva. ¿Cuál es el carbohidrato entonces presente en el mosto de uva? ¿El carbohidrato más abundante? ¿Cuál es? La sacarina. No. ¿Cuál es? ¿Cuál es el carbohidrato más El abundante? azúcar. No, azúcar es en general. Azúcar no es un carbohidrato. ¿Cuál es el nombre del Glucosa. carbohidrato más importante, más abundante en el susa? ¿Sí? Entonces, esa glucosa, ¿quién la coge? La levadura. La Y va a ser bacteria. acá, como dice su glucólisis, ¿ve? Con el glucólisis anaeróbica, como consecuencia de esa glucólisis anaeróbica que la levadura usa para generar ATP, mírenme, va a generar toda una serie de procesos o de pasos aquí con la generación, miren acá al final de qué, de etanol, ¿ve? CO2 también, ¿ve? Y etanol. El CO2, ¿cómo lo evidenciamos? La burbujita, todo ese tema, ¿no? El etanol, ¿cómo lo evidenciamos? Se huele, ¿sí o no? Lo prueba, se siente, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el producto final de la glucólisis anaeróbica? ¿No? Para este caso, el etanol, ¿no? El etanol, ¿sí? Entonces, la levadura a través de su glucólisis genera etanol y otro tipo de sustancias más, como he mencionado, ¿no? Igual, lo haces con la cebada, lo haces con cebada, con trigo, ¿sí? ¿Qué tiene la cebada? ¿Qué tiene el trigo? ¿Qué carbohidrato tiene la cebada y el trigo principalmente? A ver, rapidito. Cebada, trigo, chicos, trigo. ¿Qué carbohidrato es el más abundante? Almidón. El almidón, pues, el almidón, la cebada, el trigo, tienen almidón, no sé o no. ¿Qué tendría que hacer con ese almidón primero? A ver, porque, a ver, yo puedo fermentar el almidón así de frente y generar etanol, no, sí o no. ¿Qué tendría que hacer primero con el almidón? Convertir la glucosa. Tengo que de alguna forma convertirlo a glucosa, no tengo que degradarlo, sí o no. Ya en la industria cervecera, en la industria de los productos alcohólicos, lo que hacen es, ¿no? Degradan el almidón, ¿no? Como una especie de amilasa, cortan, tienen glucosa, ¿sí o no? Y con esas glucosas hacen un proceso parecido aquí para el vino, ¿no? Glucólisis anaeróbica, formación de acetaldehído, etanol aquí, ¿sí o no? Tiene la cerveza, que tanto te gusta, ¿sí o no?
Entonces, ¿la cerveza es un producto fermentado? Sí, sí. Si es cerveza a base de trigo, a base de cebada, que ha tenido almidón, ha tenido maltosa, han cortado, han obtenido la glucosa, y la levadura convierte la glucosa, ¿sí? Lo convierte en la glucosa y lo lleva hasta etanol, ¿sí o no? ¿De qué hablamos ahí entonces? De una fermentación alcohólica con producción de etanol. Así tenemos el vino, la sidra, la cerveza, el mismo ron también a base de la melaza. Ahora, ¿qué otro tipo de fermentación tenemos? Miren la pantalla, la láctica, ¿no? ¿Por qué le llaman láctica? Es parecida a la anterior, miren, pero el producto final ya no es etanol, sino ácido láctico, ¿no? O lactato también se llama, ¿sí? Ácido láctico o lactato, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en este caso? Tú le agregas bacterias a la leche, ¿no? Obviamente bacterias fermentativas, ¿no? No le vas a poner Escherichia coli, ¿no? No le vas a poner Salmonella, ¿sí? Entonces le pones bacterias de cultivo. Entonces, ¿qué hace esa bacteria? Coge la glucosa de la lactosa de la leche y hace su glucólisis anaeróbica. Pero esta bacteria, este Streptococcus, esta bacteria o estas bacterias que son para yogur, van a convertir la glucosa y lo van a llevar a etanol, o sea, tu yogur va a salir así con etanol, con alcohol, no. Estas bacterias lo que hacen es convierten la glucosa, sí, hacen glucólisis, pero su producto final es lactato o ácido láctico, ¿no? Parecido también con el queso, el chucrut también es parecido, hacen ácido láctico, ¿sí? O ustedes cuando han probado el chucrut, no sé si lo han llegado a probar para hacer sus resultados, han sentido que hay alcohol, que tiene alcohol, ¿no? ¿Sí o no? No, es ácido, ¿sí o no? Es ácido, es por el ácido láctico, ¿no? Es un ácido así parecido también al medio vinagrado, ¿no? Pero es ácido, ¿sí? No, no es etanol. Entonces se tratan de microorganismos que hacen glucólisis anaeróbica, pero cuyo producto final es el ácido láctico o el lactato, ¿sí? Este tipo de fermentación, lo que pasa es que aquí he querido poner que hay fermentaciones lácticas. Por ejemplo, hay fermentaciones que son básicamente lácticas, o sea, ¿qué significa? Que el microorganismo solo genera ácido láctico y nada más. Pero hay fermentaciones en donde el microorganismo puede generar ácido láctico y etanol a la vez, ¿no? Ambas cosas a la vez. Puede ser también, pero no es muy común, ¿ya? Así que esta diapositiva no la voy a comentar mucho. Está así, fermentación acética. Miren. A ver, miren la imagen, ¿ya? Y díganme, a ver, ¿cómo así se generaría el ácido acético? A ver, ¿puedo generar ácido acético? ¿Puedo generar ácido acético a partir, por ejemplo, de vino? A ver, díganme. ¿Cómo sería? A ver, miren el cuadro que está aquí abajo al final, ¿ve? Fermentación. Vino. Ya. ¿Y qué tendría que hacer para que se convierta en ácido acético? Entrar oxígeno. Ahí. Ya. Ya, pero ya en términos final, entre comillas, va a ser o sea,
también ahorita aquí, ya ¿sí? Y se unos chicos una vez se olvidaron produjeron vino y no lo taparon bien, no sé qué pasó, lo taparon bien, no pusieron bien el corcho, lo medio destapado y después de un tiempo cuando lo probaron, después de unos meses, se dieron cuenta que sabía a vinagre, no tenía las características de vinagre. ¿Qué es lo que había pasado? Como no estaba bien tapado, seguro que en el ambiente hubo acetobacterias que ingresaron, como estaba destapado, ¿qué más ingresó? Oxígeno. ¿Y qué empezó a pasar ahí? El etanol se empezó a convertir en ácido acético, ¿sí o no? ¿Sí? Mire, o sea, el etanol del vino se empezó a convertir en ácido acético. ¿Quién hizo esa labor? Las acetobacterias, fermentación acética, ¿no? Si el vino hubiese estado tapado, seguro que no ocurría, porque para la fermentación acética, ¿quién es importante? El oxígeno, ¿no? Una buena entrada de oxígeno, ¿sí? Por eso también yo les decía, no tengan su vino en balde, no lo tengan su vino en balde, porque si lo tienen en balde, ¿qué pasa? ¿No? Entre el líquido y hay mucho espacio, ¿sí o no? Hay mucho espacio, hay mucho oxígeno, ¿sí o no? Entonces, si tú lo tienes en balde, ahí hay un gran espacio de, de materias primas, ¿no? Muy bien. Con el permiso de ustedes, entonces lo voy a dejar ahí. Ya me falta poco nada más, falta un poco las aplicaciones. Lo estamos haciendo en una media hora, en unos 40 minutos el día de mañana, y así no hay ningún contratiempo. Bien, todavía no he abierto el Canvas, ya sinceramente no me ha dado tiempo. Eh, eh, Estos días, eh, jueves, viernes, me ha dado también una infección gripal bastante fuerte, como a varios de ustedes. Ya lo voy a activar en Canvas, ya sea mañana. Ya, el día de mañana yo le voy a dar un tiempo en la mañana, voy a activar ahí la función de tarea para que empiecen a subir su tarea, ¿no? Porque les dije, creo que tenían que hacer una tarea acerca de Chucruc, ¿no? Sí, fue con ustedes, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces yo el día de mañana, en la mañana, ya me estoy activando la función en el Canvas ya para que le empiecen a subir, ¿sí? Creo que va a estar ahí disponible para que lo presenten hasta, a ver, Las estamos, 3 semanas, yo creo que, profesor. yo creo que hasta el lunes, sí, hasta el lunes es suficiente, ya, porque ya ustedes ya, yo les avisaba ya hace una semana eso, ¿no? Yo creo que lo voy a tener activo ya hasta el lunes al menos, ¿ya? Bien, entonces mañana continuamos, ¿ya? Ojalá no haya ningún contratiempo. Mañana, en el poquito tiempo que tenemos, terminamos esta parte y ahí vamos hablando un poco de cómo es la evaluación para la otra semana, ¿sí? Si tuvieran alguna pregunta. Ninguna, profesor, Muy gracias. bien, los dejo entonces, ya tengo que ir a avanzar la clase también con otro ciclo, ¿ya? Voy a tomarme el tiempo de ustedes. Gracias, nos vemos.